Que regalar los 11 que me agarró. No, la revolución nos da la posibilidad de la revolución y la vida nos da la posibilidad de ser familia de mucha gente de sangre, y seguramente desde que nacemos eso tenemos un montón de vinculaciones, pero la revolución en definitiva nos crea nexos, nos crea lazos y nos crea amistades y familiares para toda la vida. Así vemos a los familiares de la revolución, así vemos en la revolución a quienes nos acompañan, nuestros hermanos militantes, camaradas, etcétera. Es verdaderamente un honor para una servidora, además una hija de obreros, una obrera también, comenzar o inaugurar este programa con ustedes. ¿Qué tal? Menos mal que es nueva la cosa, porque ¿qué tal que no fuera nuevo este compañero ministro Néstor? En nuestro primer programa, también nos escuchan a través de nos pueden escuchar a través de www.radiomiraflores.net.be y por supuesto también seguirnos a través de nuestra página del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, www.mppst.gov.be. También tienen a su orden y para su uso el correo fuerzatrabajadorapatria@gmail.com. Y antes de dar nuestro primer corte musical, por supuesto el saludo y el comentario de nuestra amiga Gabriela, que gentilmente se ha quedado con nosotros en nuestro primer programa, y de su mano arrancar el primer programa de la clase trabajadora en Radio Miraflores. Es un verdadero honor para nosotros poder inaugurar esta primera emisión de este programa, El Mundo del Trabajo, cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Y efectivamente, para quienes concebimos que el socialismo es el mundo del trabajo, y definitivamente sin que nos encaucemos en ese sentido, en ver el trabajo como un proceso social, como un proceso donde definitivamente las relaciones sociales definen demasiado, nosotros, insisto, es un honor que nuestro presidente en principio sea un obrero, y es un honor también para quienes somos hijos del pueblo darle esta iniciación a este programa El Mundo del Trabajo. Bueno, le hacemos la cuña aquí de gratis para que no digan que no hacemos nada. 95.9 en la FM, podemos escuchar todos los martes a partir de las 11 de la mañana a nuestro compatriota Néstor Valles y el programa El Mundo del Trabajo. Una presentación de lujo que además con humildad y un poco de sonrojo recibimos de parte de nuestra camarada Gabriela. No podía ser mejor la presentación que ha hecho en el marco del marxismo y en el sentido que tiene para el proyecto histórico de la clase obrera, que es construir el socialismo. Vaya, porque él es el ministro del Trabajo, pero es profesor, nos va a traer de manera didáctica este programa para que aprendamos mucho sobre todas estas luchas del tema laboral. Entonces hoy tenemos un programa bastante ameno, bastante importante, y el tema hoy se refiere, y le doy la presentación aquí, a Gaitán, el tema principal del día de hoy, Jorge Eliezer Gaitán. Y el vínculo que hemos conseguido en la historia y con nuestro programa es que Jorge Eliezer Gaitán fue ministro del Trabajo entre 1943 y 1944 en nuestra hermana República de Colombia. Y hoy nos estaremos paseando por su accionar, no solo como ministro de Trabajo, sino como político, como líder, como hombre de masas y como referencia emancipatoria de esperanza aún viva en nuestro hermano pueblo colombiano. Estaremos entonces compartiendo al Gaitán de nuestra América, el Gaitán de Colombia, el Gaitán del Bogotazo, el Gaitán comprometido hasta las últimas consecuencias con las luchas de los trabajadores y de las trabajadoras. Ese es nuestro personaje de hoy en El Mundo del Trabajo, nuestro programa número 1. No se lo pierdan. Coméntenos un poquito sobre esta música de fondo que tenemos escogida por el ministro Néstor Valentín, una música bastante amena, bastante suave, con una flauta que se escucha. Sí, quita el estrés, relaja. Cuéntenos un poquito sobre esta canción y por qué escogió esta canción. Sí, lo decía Indira al principio, ¿no? Querido acompañarme de Viajera del Río, una pieza inspirada en el río Orinoco, en nuestro Padre de las Aguas, y en esta oportunidad la interpretan magistralmente el cuarteto. La flauta está a cargo de uno de los hermanos Naranjo, por la posibilidad de diálogo, de comunicación y de encuentro que produce ese solo de flauta.
que nos regala Viajera del Río. Y la hemos escogido porque el Padre de las Aguas es el asiento de nuestras principales empresas básicas, el asiento de una importante fuerza laboral, fuerza de trabajo en el país, que es Ciudad Guayana. De tal manera que nos va a estar acompañando, nos va a estar acariciando durante el tiempo que Dios decida que este programa esté al aire, nuestra pieza escogida, Viajera del Río, con el cuarteto. Que la disfruten, o la sigan disfrutando en compañía. En las efemérides de la semana, Indira y mi amiga Gabriela, estamos en la semana de la batalla de Boyacá. Hay que señalar que la batalla de Boyacá fue precedida de la batalla de Pantano de Vargas, un ejército de venezolanos y venezolanas, que como ha señalado siempre nuestro comandante Chávez y nuestro comandante obrero, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, nuestro ejército bolivariano, ha cruzado las fronteras para dar independencia y para dar libertad. Cruzó nuestro ejército el paso de los Andes y libró una primera batalla que es fundamental, la batalla de Pantano de Vargas, donde brilló Rondón en esa batalla y que fue el preludio de lo que sucedería en Boyacá. Siguiente día, en donde un ejército realista de 2.500 hombres fue derrotado por el ejército en harapos, pero llenos de esperanza, del ejército patriota venezolano. Punto de inicio de la campaña del sur. Después vendría Bomboná, vendría Junín para liberar el Perú, y la batalla de Ayacucho, con la que nacería la más querida del Libertador, nuestra República Plurinacional de Bolivia. Junto a 2.500 hombres llegó a Boyacá con un ejército exhausto, pero ellos derribaron al general Barreiro y sufrió una completa derrota junto a más de 1.600 españoles en ese momento. Sí, Barreiro, un hombre, tropa veterana. Sí, hemos escogido la figura de Gaitán porque todavía resuena en los oídos de los pueblos de América y del pueblo colombiano la voz inconfundible y el discurso de látigo de Jorge Eliezer Gaitán. Se franqueó muy temprano Eliezer Gaitán la enemistad y el odio de la oligarquía colombiana, porque su discurso contra la corrupción, su discurso contra las tropelías y asesinatos y las formas sangrientas como una oligarquía que se juntaba y donde no había distinción entre la oligarquía liberal y la oligarquía conservadora, sumergían al pueblo colombiano en una terrible noche oscura de la que todavía lucha por librarse y por salir. Jorge Eliezer Gaitán, un abogado y político, fue diputado al Congreso colombiano y un escritor también colombiano, de la prensa colombiana, por donde de esta tribuna fustigó permanentemente al status quo colombiano. Pero hay una faceta, amigas Gabriela, Indira, de Jorge Eliezer Gaitán y quienes nos escuchan, que es muy importante. Cómo él, en su función de ministro del Trabajo, se empapó y se vinculó al pueblo trabajador. Y ese contacto con las luchas de los trabajadores bananeros, con las formas de explotación y semi-esclavitud de los trabajadores bananeros, le dio un sustrato, le dio una identidad y lo vinculó a estas luchas, y fue un ministro del Trabajo sumergido en las luchas de esos trabajadores bananeros que eran objeto de la explotación más terrible por parte de la United Fruit Company. La United Fruit Company es estas transnacionales de las frutas norteamericanas que durante mucho tiempo en Centroamérica tuvieron las llamadas repúblicas bananeras. Trataron la soberanía de los pueblos de Centroamérica como las llamadas repúblicas bananeras, porque era la United Fruit Company las que gobernaban y las que decidían el destino político de los pueblos centroamericanos, y que allí en Colombia, en el Magdalena, en las costas colombianas, también regentaban las explotaciones bananeras, en las cuales inquebrantablemente Gaitán se vinculó en estas luchas que dejaron miles de muertos. Gaitán y Carlos Arango Veloz, juntos, otro líder colombiano, se juntaron para dar nacimiento a la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, en sus siglas UNIR, para romper con el bipartidismo liberal y conservador. Se convirtió UNIR en una suerte de cuña que rompe la polarización
y abre un espacio importante al pueblo invisibilizado, al pueblo trabajador colombiano, para encontrar en Gaitán, encontrar en su verbo, encontrar en su lucha una alternativa que comenzaría a cobrar fuerza, comenzaría a cobrar espacio, comenzaría a cobrar presencia en el imaginario colectivo colombiano, hasta convertirse en un líder que todo lo decía, se convertiría en el presidente de la República de Colombia contra todo pronóstico y contra los intereses de ambas oligarquías. Eso signaría su suerte y sellaría la suerte de manera trágica para nuestro hombre de hoy en el mundo del trabajo, Jorge Eliezer Gaitán. Recoge ese clamor del pueblo colombiano y va construyendo desde abajo, desde las bases, desde el clamor, desde el rugir del pueblo, va construyendo el movimiento gaitanista que pone en jaque a las dos oligarquías y pone a Gaitán y al pueblo con él a las puertas del Palacio de Nariño. Se haría todo para evitar esto y Gaitán efectivamente es asesinado, terriblemente asesinado, y con ello produciendo tantos votos por la paz de Colombia, allá en el Bogotazo, en 1848, en aquella bala que cegó la vida de la referencia del movimiento gaitanista, de la posibilidad de que el pueblo desarrapado llegara al Palacio de Nariño, nace este esfuerzo por la paz de nuestra hermana República de Colombia. Y si usted me lo permite, un comentario ahí al respecto, mi camarada. Bueno, Gabriela, adelante. Un elemento que plantean en sus formaciones compatriotas cubanos y otros varios revolucionarios de nuestra América, a propósito de los señalamientos que usted hace allí, históricos, de la historia, la tristemente célebre historia de las repúblicas bananeras que vivimos en el siglo pasado en este continente, y además de la historia y de lo que ha sucedido con nuestra hermana Colombia y de lo que sucedió con Gaitán. Un primer elemento necesario: el socialismo es indudablemente el nombre político del amor. El presidente Maduro, digamos un poco transmutándolo a nuestro escenario actual, y me perdonen que me salga del libreto, pero creo que es una reflexión a propósito. Les decía que los revolucionarios y las revolucionarias en estos momentos, justamente, digamos, donde más apremia la cosa, retornamos al pueblo, y nuestra respuesta regularmente es la amorosa, es justamente la de la organización, es justamente la de la propuesta, muy en contraposición a lo que sucedió con Gaitán, muy en contraposición a lo que sucedió el siglo pasado en muchas de las repúblicas de este continente, sino que justamente eso, pues la respuesta del presidente Maduro, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, la incorporación del pueblo en la solución de sus problemas. La propuesta de Gaitán como presidente de la República de Colombia era justo eso, la incorporación de las mayorías en la solución de sus necesidades. ¿Por qué? Para nosotros los socialistas, para nosotras las socialistas, la revolución o la organización no es un fin en sí mismo, sino que es un método justamente para poder adquirir algunas reivindicaciones como pueblos, como trabajadores, como etcétera, pues en la perspectiva que se quiera ver. Entonces, en última instancia, y el movimiento revolucionario en Colombia, lejos de atiborrarse en el odio, lejos de atiborrarse en la guarimba, lejos de atiborrarse en la violencia, el planteamiento de la izquierda colombiana, de la izquierda latinoamericana, de la izquierda venezolana, siempre ha sido la de la construcción. El presidente Hugo Chávez inauguró una era en este continente, desde mi perspectiva, humildemente, que tiene que ver con el tema democrático, las revoluciones democráticas, y a partir de ello, bueno, N cantidad de países en nuestro continente se plegaron a ese llamado a la revolución, porque es que en definitiva los latinoamericanos, los caribeños y las caribeñas, los nuestroamericanos, como lo planteó José Martí como categoría, tenemos una perspectiva del mundo que nos hace, en principio, bueno, digamos por decirlo de alguna forma, por denominarlo, una raza multicolor, multifacética, multiétnica, porque venimos eso mismo de todas las razas, de todos los continentes y de este mismo, pero además socialmente... Un pequeño género humano, como diría nuestro padre libertador. Es correcto. El proceso intenso de mestizaje que vivió nuestra América, ¿no? Y ciertamente reflexionar sobre el tema de la paz, Gabriela, y perdona que te interrumpa, que la bandera de la paz siempre ha sido la bandera de los socialistas.
Frente a la guerra de los monopolios, frente a las guerras de las transnacionales, la primera, la segunda guerra imperialista, la bandera más radical. La bandera tramoleada en las manos de los socialistas, de los comunistas, de los anarquistas inclusive, fue la bandera de la paz. Por eso la paz tiene un significado que no se entiende ni contiende como rendición ni capitulación, sino como esperanza, como deseo irreductible de emancipación y como lo que anhelan todos los pueblos del mundo: vivir en un mundo humano para la humanidad, que nos humanice material y espiritualmente. De la manera, cuando es consecuente nuestro presidente obrero en tramolear la bandera de la paz, tramolea consecuentemente y militantemente la bandera de los socialistas. Y la constituyente se convierte en la concreción, la Asamblea Nacional Constituyente, de una pieza fundamental en el programa de emancipación de nuestro pueblo. Porque sin la paz, el camino para la emancipación y para la liberación de nuestro pueblo, a través de esa ventana táctica que nos dejó nuestro comandante y estratégica, Hugo Chávez, que fue una revolución pacífica y democrática, siempre será más difícil y más tortuosa para nuestros pueblos y para el pueblo venezolano. Hacíamos un balance antes de que usted entrara al estudio, mi camarada, que las venezolanas y los venezolanos, quienes vivimos este tiempo histórico, podemos hacer muchos balances que otros ciudadanos del mundo no hacen. Y de la revolución en líneas generales, como nos las planteamos en Venezuela, porque luego del 6 de diciembre del 2015, en esa misma madrugada, el presidente Maduro nos hacía un llamado importante. Y cuando uno le hace seguimiento a la política, y justamente sistémico, en evidencia él habla del reverdecer de la revolución. La democracia no se reduce ni se agota, al menos la democracia bolivariana, en el ejercicio del voto, fundamental e importante. Pero la democracia bolivariana es la democracia de la cotidianidad, la democracia de todos los días, donde el pueblo participa, donde el pueblo decide en asamblea, en CLAC, en mesas de agua, en mesas de electricidad, es decir, en el variado tejido orgánico que la revolución bolivariana ha recreado, porque el neoliberalismo en su noche larga lo destruyó la forma organizada de nuestro pueblo y lo destruyó bajo fórmulas muy violentas, pretendiendo que capituláramos la esperanza, pero no fue posible. La esperanza renació con Hugo Chávez, con la revolución bolivariana. De regreso con esta esperanza inagotable de unidad entre el pueblo colombiano y el pueblo venezolano, que nada nos separe, y que mucho menos nos separe un recurso que es para los pueblos, para la prosperidad y para el desarrollo, como es el ejercicio soberano sobre nuestro petróleo, colombianos y venezolanos siempre unidos. Y cerrando con Gaitán, tenemos en esta figura tan importante que en el día de hoy hemos comentado en el programa, que Gaitán no solamente fue un gran orador, senador, columnista, sino que también tuvo un proyecto como ministro del Trabajo, un proyecto industrializador para Colombia y referencia en aquella época para América Latina. Eran tiempos, décadas de los 40, en donde América Latina daba continuidad a su lucha por buscar un modelo de desarrollo que le fuera propio, que recogiera las coordenadas de tiempo y espacio de lo que significa América Latina. Y Gaitán se planteó un proyecto de industrialización en donde se planteaba el control, fíjense, el control por parte de los trabajadores. Señalaba Gaitán y propuso la participación de los trabajadores en las utilidades de las industrias, en que los trabajadores se repartieran las utilidades de las industrias al final, que conocieran los procesos de control y de administración de las empresas, y donde el gobierno, la representación del gobierno estuviese en las juntas directivas de las empresas privadas. Es decir, un programa que hoy pudiéramos llamar de gestión obrera, que en la década de los 40, años 43, años 44, ya Jorge Eliezer Gaitán se planteaba como una forma para que la clase obrera asumiese el proceso social trabajo, asumiese el proceso productivo, planificando, organizando y dirigiendo el proceso productivo. Pionero en tantas cosas, pero fundamentalmente pionero en visibilizar a los invisibles, no solamente a los trabajadores de las bananeras, como ya lo indicamos, brutalmente explotados, sino entendiendo que en la clase trabajadora hay un saber contenido, hay un proceso de formación, un saber
popular contenido que le hace posible tomar la conducción del proceso de trabajo, del proceso productivo, y sobre esa base, en el saber del trabajador, fundó su propuesta de industrialización Jorge Eliezer Gaitán. Aprovechamos en este intermedio para no dejar de saludar y de llenarnos de satisfacción por los logros de nuestra generación de oro, por nuestra Rose Bailey Peinado, Campeonato Mundial de Atletismo Londres 2007, salto con pértiga, nuestra medallista de bronce llevó nuestro himno nacional al podium de ganadores y hizo latir nuestros corazones con la gloria de nuestra generación de oro, la generación que nos llena de tanto orgullo y de alegría. 4.65 metros saltó nuestra querida muchacha. Y también Yulimar, ya hacia la tarde, nos volvía a hacer latir los corazones y escuchar las notas de nuestro Gloria al Bravo Pueblo con una marca en triple salto, obteniendo medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Londres 2007. 14.91 metros saltó en esta oportunidad. Estas muchachas tienen una carrera meteórica, verdaderamente, una carrera revolucionada en revolución, desde el 2013 hasta el 2017. De lo que es ser protagonista internacionalmente representando a un país tan bello como Venezuela, los chicos que no queman calle, los chicos que no destrozan su país, al contrario, traen esas preseas, traen esas medallas para ser el orgullo nacional. Yo creo que independientemente del color político de los venezolanos, creo que deberían sentirse orgullosos. Nos coloca hoy en posición de comentar flagelos que todavía persisten como desarrollos del capitalismo en su fase neoliberal, la tercerización laboral y la flexibilización laboral. Angustiosamente se están produciendo retrocesos en Argentina, en Brasil y en la misma Colombia. Se están produciendo retrocesos importantes en los avances que se habían tenido en el campo del trabajo. Y la tercerización laboral como un flagelo del capitalismo, esa forma concreta del capitalismo, de la globalización y del neoliberalismo, se hace presente con su afeado rostro para maltratar los derechos de la clase trabajadora en muchas partes del mundo. Hoy se convierte la tercerización en el mecanismo como el capitalismo en una fase de crisis que ya avanza desde el 2008 con mucha fuerza y que entra en una fase verdaderamente terminal. Hay algunos teóricos que señalan que la crisis del capitalismo es una crisis en L, ya no es cíclica, que pueda reciclarse, que pueda metabolizarse, sino que el capitalismo tiene una crisis en L que termina saliendo, o salimos del capitalismo o entramos en la barbarie. Estamos en lo que Rosa Luxemburgo nos planteó, socialismo o barbarie, ante una encrucijada civilizatoria y una encrucijada histórica. De tal manera que hoy, el mundo de hoy del trabajo, se organizan los trabajadores, libran batallas, luchas, marchas por evitar que la tercerización se vuelva a entronizar, vuelva a tomar posición en países muy cercanos a nosotros, como en Brasil y en Argentina, en donde los derechos laborales, una reforma laboral pavorosa, no solamente la reforma que suspende, que prohíbe la inversión en el campo de lo social durante 20 años, sino una reforma a la normativa laboral que condena a los trabajadores y trabajadoras a serle violados sus derechos normativos, a ser expulsados del marco normativo que protege sus derechos laborales y de seguridad social, y condenados a la más brutal explotación a través de terceros. Es decir, lo sacan de las nóminas de la empresa principal, que tiene la responsabilidad de dependencia para quien labora el trabajador, para quien describe jornada laboral diaria, para quien recibe una contraprestación a través del salario. Es sacado de las nóminas, contratado a través de outsourcing o de compañías terceras, y esas compañías terceras vienen a aminorar el costo de la nómina de esa empresa principal. Esta forma de tercerización la consiguió la Revolución Bolivariana, nuestro comandante Chávez, a la llegada de la Revolución, y fue erradicada desde la misma Constitución, solicitada que se erradicara en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y le cumplimos a la constituyente de 1999 y al pueblo constituyente de 1999, cuando en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, nuestro comandante Chávez el 30 de abril firmó
para ordenar a través de una disposición transitoria que fuese erradicada la tercerización en Venezuela. Y podemos decir con orgullo al mundo, como dijimos en una oportunidad, que habíamos erradicado el analfabetismo, que en la patria de Bolívar, en la patria de Chávez, con la presidencia de nuestro comandante obrero Nicolás Maduro, la erradicación de la tercerización ha avanzado a pasos agigantados. Quedarán algunos reductos, muy pequeños reductos de ella, de empresas también muy pequeñas en donde esté presente la tercerización, pero podemos decir con orgullo que no solamente se prohíbe esta práctica en Venezuela, sino que es erradicada a través de un Ministerio del Poder Popular para el Trabajo que cuenta con los protocolos, con los sistemas de inspección adecuados para donde exista la tercerización, esté el gobierno bolivariano con su Ministerio de Trabajo, con sus inspectores, con sus supervisores, para condenar esta práctica que viola los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y que los condena a la más brutal de las explotaciones a través de terceros, de outsourcing o de compañías que liberan el costo para las compañías principales. Pero también está el tema de la flexibilización laboral, otro de los flagelos que ha enfrentado el movimiento de los trabajadores y que azotan al mundo del trabajo hoy. Es las prácticas de contratar bajo formas laborales no establecidas en ley, es decir, flexibilizadas, arrebatando de derechos. Los trabajadores de mitad de jornada son los trabajadores que le reducen la jornada de 5 días a 3 días y con ello le reducen el salario. Son los trabajadores que le piden renunciar a una parte del salario para conservar el empleo. Muy propio esta forma de flexibilización en España, en donde con el puesto de trabajo de uno contratan a 2 y contratan hasta 3 durante la semana. Y para no perder, por supuesto, el empleo y el ingreso que llega a su familia, estos trabajadores renuncian a un contrato laboral que establece claramente una jornada de 5 días, una jornada de 8 o de 6 horas y establece un estipendio salarial o una prestación salarial estimada en una semana, a flexibilizar su condición laboral y trabajar 2 días a la semana por la mitad del salario o mucho menos. Es una verdadera plaga la que el neoliberalismo en esta etapa de crisis terminal del capitalismo viene produciendo y azotando a los trabajadores a escala planetaria y muy cerca a nosotros. Son interminables las marchas, Indira y Gabriela, que se producen aquí mismo en nuestra hermana Colombia, en la Colombia de Gaitán, en donde ese ministro del Trabajo de la historia que hoy hemos comentado luchó por conquistar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y que hoy lastimosamente son violados, son atropellados y se entroniza allí en la Colombia de hoy, se entroniza la tercerización y la flexibilización como una forma de apoyar y acelerar la acumulación del capital y de violentar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero allí lucha y vibra un movimiento de trabajadores en Colombia, lucha y vibra un movimiento de trabajadores en Brasil, en Argentina y en Paraguay, en nuestro querido Mercosur, que como lo hacen siempre los explotados, los descamisados, los explotados nunca renuncian a emanciparse. Y el pueblo colombiano, los trabajadores colombianos, brasileños, argentinos y de nuestra América, no renuncian y nunca renunciarán a emanciparse. Mientras existan prácticas como la tercerización, como la flexibilización y el neoliberalismo, este movimiento, este continente se agitará con el paso y con la lucha del movimiento obrero latinoamericano. Y Venezuela estará allí, al lado de sus hermanos, en pleno principio de internacionalismo proletario, acompañando las luchas de nuestros hermanos, en donde éstas se libren contra el neoliberalismo y contra el capitalismo en su fase de globalización. El proceso que llevaba Jorge Eliezer Gaitán era para las mayorías y que las minorías no les convenía que su voz fuese escuchada por miles y miles de trabajadores que querían estar emancipados. Entonces Colombia hubiese sido otra hoy día si Gaitán no le hubiesen apagado su luz cuando la tenía en su mayor llama de todo este proceso de reivindicación laboral. Colombia y América Latina, el mundo en general está condenado a ser otra, a tomar otro derrotero y otro rumbo, por Martí, por Chávez, por Bolívar, por Fidel,
por Guevara, nuestro comandante eterno, América Latina está destinada y condenada a ser otra. Para esta semana, la película Roa, una producción que es una adaptación de la novela El crimen del siglo de Miguel Torres. Esta película narra una historia ficticia que está basada en hechos reales sobre Juan Roa Sierra, el asesino en hora mala de nuestro Jorge Eliezer Gaitán. Los intereses que rodearon la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Se trata de una producción de época, está ambientada en Bogotá, en la ciudad capital de la República de Colombia, de aquellos años 40, de los años de 1948, la agitada Colombia del Bogotazo. Les recomendamos el libro Las ideas socialistas de Colombia de Jorge Eliezer Gaitán, para que este fin de semana sea un fin de semana de reencuentro con nuestra hermana república, con nuestros trabajadores, a quienes le enviamos un saludo a nuestros hermanos colombianos, y con la vida, la obra, la gesta de Jorge Eliezer Gaitán. El mundo del trabajo, Jorge Eliezer Gaitán, la tercerización como flagelo por el cual aún lucha nuestro movimiento internacional de trabajadores, y la paz como la bandera en manos de los socialistas y en las manos seguras de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Va a ir el próximo martes a las 11 de la mañana a través de Radio Miraflores 95.9 FM, a través de la red de emisoras que se enlazan con nosotros. Nuevamente agradecemos a José Manuel Blanco, camarada y compatriota director general de nuestra radio, y en los controles, aún con la diferencia histórica del Magallanes y el Caracas, a nuestra mano izquierda Armando Ramírez, en la producción del programa Indira Torregosa y Marbelis Marváez, y en nuestro equipo de trabajo en materia comunicacional, Marbelis Marváez, Indira Torregosa, Yorky Castellano, nuestra troitera, que está aquí batiéndose en esas redes, nuestro hermano Félix Ordaz, fotógrafo, el equipo Gina García, periodista, William Toro, Yorky Castellano, Félix Ordaz, en fin, todos nuestros hermanos y compañeros de trabajo en el Ministerio del Trabajo. Despedimos con la canción. Dejamos con la canción Aunque mal pague, Rubén Blades, Pablo Pueblo. Hasta el próximo martes. Venceremos.